Bienvenidos a una nueva exploración detallada. Hoy tenemos por delante un análisis verdaderamente singular. Así es, uno muy especial. Vamos a examinar los conceptos centrales de un trabajo fascinante, escrito por Hernando Bernal. Se titula La percepción del cuerpo fragmentado. Un título potente, sin duda. Totalmente. Y la misión de esta sesión es desentrañar cómo la teoría psicoanalítica, específicamente desde la perspectiva de Jacques Lacan, explica la manera en que el ser humano percibe su propio cuerpo desde el momento exacto del nacimiento. Ajá. Y lo que resulta aún más revelador es descubrir cómo esa percepción inicial da forma a los sueños, determina la salud mental y, de forma bastante inesperada, termina moldeando la cultura pop y el cine de terror que consumimos. Es un viaje increíble. Ok, vamos a desglosar esto. Sé que de entrada puede sonar como un tema puramente académico o un concepto bastante denso, para que entremos de lleno. Buenísimo. Lo fascinante aquí es que, aunque el punto de llegada es el psicoanálisis y la estructura de la mente, la base absoluta de toda esta teoría radica en un hecho biológico, Un hecho comprobable, ¿no? completamente comprobable. No estamos partiendo de una metáfora filosófica, sino de una realidad anatómica ineludible. Bernal nos introduce a un concepto que Lacan denominó la discordia primordial. Discordia primordial. Suena intenso. Lo es. Y para entender el origen de esta discordia, es necesario observar con detenimiento la biología del nacimiento humano. Existe un fenómeno que los embriólogos reconocen formalmente bajo el término de fetalización. Fetalización. O sea, tiene que ver con cómo nacemos. Exacto, se refiere a que el ser humano nace con una prematuración específica. Claro, y para ponerlo en perspectiva para quienes nos escuchan, si observamos a la gran mayoría de los mamíferos en la naturaleza, la diferencia es abismal. Totalmente. Pensemos en un potrillo o un ternero. Nacen e instintivamente, a los pocos minutos, ya están haciendo el esfuerzo por ponerse de pie. Y a las pocas horas ya caminan. Exactamente. Caminan, buscan alimento, tienen un control casi inmediato y funcional de su propia estructura física. Sus sistemas nerviosos están listos para operar. Pero el ser humano parece llegar al mundo a medio terminar. Ese medio terminar tiene un nombre anatómico preciso. Es un inacabamiento anatómico del sistema piramidal. ¿El sistema piramidal? Sí, en el cerebro. Es el responsable fundamental del control motor voluntario. Al nacer, el bebé humano tiene este sistema inmaduro. Lo que provoca esa falta de coordinación. Una profunda y total incoordinación motriz durante los primeros meses de vida. Y aquí es donde echamos raíces en la discordia primordial. A ver, La mente del infante, que ya es incipiente y receptiva, se encuentra atrapada en un cuerpo que simplemente no responde a ninguna voluntad. es prisionero de su propio organismo. Literalmente. Por lo tanto, la primera experiencia que tiene el ser humano de su propia existencia física no es la de un todo unificado. No es una experiencia armoniosa para nada. Para nada. Es la de un conjunto de piezas inconexas. Las manos se agitan sin propósito, el cuello no sostiene la cabeza, las piernas no tienen fuerza. El ser humano en sus inicios se siente literalmente fragmentado. Es como si una conciencia se despertara en la cabina de mando de una maquinaria súper compleja, pero los cables del panel de control estuvieran todos desconectados. Es una analogía perfecta. Esa imagen del infante atrapado en su propia inmadurez biológica nos lleva directamente a uno de los conceptos pilares de todo este análisis, el famoso estadio del espejo. Ajá, el estadio del espejo de Lacan. Bernal describe esta transición de una manera muy particular. Señala que el estadio del espejo es un drama cuyo empuje interno se precipita de la insuficiencia a la anticipación. Palabras clave ahí. Insuficiencia y anticipación. Ahora, entiendo la biología detrás de la falta de coordinación, pero ¿cómo pasamos de un sistema nervioso inmaduro a un concepto psicológico tan complejo? Es una duda natural. Porque ¿no es un salto enorme por parte de la teoría asumir que un bebé de meses que no tiene lenguaje experimenta un drama al verse en un espejo? Es una excelente objeción y es fundamental aclararla. Cuando el texto habla de drama, no hace referencia a una obra teatral consciente o a un pensamiento articulado con palabras. Claro, no hay lenguaje todavía. Exacto. El drama es una tensión estructural profunda. Pensemos en esa fragmentación biológica y motriz de la que hablábamos.
esa es la insuficiencia. La incapacidad de moverse a voluntad. Sí, el organismo experimenta una vulnerabilidad extrema, una incapacidad real de valerse por sí mismo. El drama ocurre en el momento en que esa mente, que se siente como un desastre desorganizado por dentro, percibe su propio reflejo en un espejo. O incluso en la mirada de los padres, ¿verdad? Totalmente, en la mirada unificada de quien lo sostiene. Lo que percibe visualmente es un contorno delimitado, una imagen completa y entera de un ser humano. Una totalidad visual que no concuerda con lo que siente. Exacto. Entonces, para compensar la inmensa angustia de esa insuficiencia fragmentada, la mente se precipita hacia la anticipación. Hace como un truco mental. Una pirueta psicológica. Se aferra desesperadamente a esa imagen visual y anticipa una unidad y un control que biológicamente todavía no tiene. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de la identidad? Bernal utiliza palabras muy inusuales para describir el resultado de esta anticipación. Habla de que la mente, al aferrarse a esa imagen, pasa de percibir el cuerpo fragmentado a asumir una forma ortopédica de su totalidad. Esa es la palabra exacta, ortopédica. Esa elección es súper reveladora. Si lo pensamos bien, la ortopedia en la medicina se trata de aparatos, muletas, yesos o corsés que sirven para sostener, alinear o corregir algo que está roto. O que es incapaz de sostenerse por sí mismo. Es una analogía clínica perfecta. Totalmente. Al hablar de una totalidad ortopédica, se está planteando que esa idea tan arraigada que se tiene de ser un yo completo, indivisible y sólido, es en el fondo una prótesis. ¡Wow! No es una realidad biológica natural, sino una construcción artificial de la psique. Se pone esa imagen encima. Sí, la mente asume esa imagen unificada del espejo como un exoesqueleto. Se lo pone encima para mantener unidas todas esas piezas internas que en su memoria más primitiva se sienten sueltas y sin control. Es, en el sentido más literal de la palabra, construir un caparazón. Absolutamente. Y la culminación de esta idea llega cuando el texto menciona que todo este proceso desemboca en la armadura por fin asumida de una identidad enajenante. La identidad se consolida como una armadura. Y una armadura cumple una función vital. Protege contra el mundo exterior y mantiene las cosas en su lugar. Pero al mismo tiempo tiene un costo. Un costo altísimo. Una armadura es rígida, es pesada, limita el movimiento y sobre todo es una capa de metal que separa a quien la usa de su propio cuerpo real. Por eso dice que la identidad resulta enajenante. Exactamente. La mente se aliena, se desconecta de su verdadera realidad biológica fragmentada para poder funcionar en el mundo. Toda la estructura psicológica posterior se edifica como una inmensa defensa artificial. Para evitar volver a sentir ese terror original de estar roto en pedazos. Ese es el núcleo. Pero claro, si toda esta construcción de la armadura ocurre en una etapa preverbal, antes de que existan las palabras para recordarlo, surge una duda inevitable. Ajá. ¿Cómo se sabe que esto es real? Es decir, suena como una arquitectura teórica fascinante, pero si no hay memoria consciente, ¿qué evidencia existe de que esta sensación infantil sigue viva y oculta bajo la armadura? Esa es la pregunta que valida toda la teoría clínica. La respuesta no se busca en recuerdos conscientes, sino en lo que el psicoanálisis denomina los hechos de la clínica. Los síntomas, digamos. Sí, en las grietas por donde la armadura cede. Se observa evidencia irrefutable en estructuras como la psicosis, la neurosis histérica y la neurosis obsesiva. Que son temas muy profundos. ¿Lo son? Pero el terreno más universal, el lugar donde cualquier persona puede enfrentarse a esta realidad biológica primigenia, es el mundo onírico. Los sueños. El cuerpo fragmentado es un visitante muy frecuente en los sueños. Hablemos de eso, porque la descripción del mundo de los sueños que hace Bernal parece sacada del lienzo de un pintor surrealista o de una novela de terror gótico. Es verdaderamente perturbadora. Totalmente. Durante el sueño, los mecanismos de defensa, esa armadura ortopédica, se relajan. Se bajan las defensas. Y al relajarse, lo que emerge de las profundidades del inconsciente es la verdad innegable de la discordia primordial. En los sueños, la percepción del cuerpo fragmentado se manifiesta literalmente como miembros desunidos. Piernas que actúan por su cuenta. Manos que se desconectan del torso, extremidades que no responden a la voluntad del soñador. Y aquí es donde se introduce un concepto visual potentísimo,
la exoscopia. Ese término me parece central en el análisis. No es solo ver el cuerpo en pedazos, sino la exoscopia de los propios órganos. Exacto. Es decir, percibir los órganos internos figurados desde afuera, expuestos. Así es. La exoscopía es la visión del interior sacado al exterior. Es la pérdida total de la frontera del cuerpo. Una pesadilla absoluta. Pero el análisis va un paso más allá de la simple exposición anatómica y añade un detalle que es profundamente poético y a la vez espeluznante. A ver, En este paisaje onírico, estos órganos expuestos adquieren alas y armas para las persecuciones intestinas. detengámonos ahí porque es una imagen abrumadora. Órganos con alas y armas atacándose mutuamente. Es fuerte. Muy fuerte. ¿Por qué la mente elige representarlo de esa manera? Si lo analizamos, que un órgano tenga alas implica una autonomía absoluta, la capacidad de volar lejos del control central. Claro. Y que tengan armas les otorga una voluntad inherentemente hostil. Es la idea de las persecuciones intestinas, el propio cuerpo librando una guerra civil en su interior. Es la representación onírica perfecta de esa falta de coordinación motriz del nacimiento. Las propias partes del ser no solo no obedecen, sino que tienen una agenda propia y destructiva. Es una lectura muy precisa. El inconsciente utiliza el lenguaje del surrealismo para expresar un terror biológico real. Y no es casualidad. No, la evidencia clínica demuestra que estas imágenes no son producto del azar. No son el simple resultado de una mala digestión antes de dormir. Son afloramientos directos de esa estructura basa fragmentada. Impresionante. Ahora bien, si salimos del mundo de los sueños, encontramos que en ciertas neurosis esta fragmentación se apodera de la vigilia. En el día a día. Sí, en el caso de la histeria, por ejemplo, la fragmentación se manifiesta a nivel orgánico, sobre la propia carne. Se habla de la aparición de líneas de fragilización, Líneas de fragilización. que terminan definiendo una anatomía fantasiosa. Esto es crucial aclararlo. Cuando el texto habla de una anatomía fantasiosa, no estamos hablando de los diagramas médicos convencionales que muestran músculos y nervios. Se trata de un mapa emocional e inconsciente del cuerpo, ¿cierto? Exactamente. El cuerpo de quien experimenta una neurosis histérica empieza a reaccionar, a sentir dolor o parálisis, no siguiendo las leyes de la biología pura, sino siguiendo ese mapa fragmentado que habita en el inconsciente. ¿El mapa de los pedazos? Sí, se manifiesta físicamente a través de síntomas muy concretos, como fenómenos de escisión esquizoide, donde una parte del cuerpo se siente totalmente ajena al individuo, o mediante espasmos intolerables. El cuerpo físico se convierte en el escenario donde se expresa la ruptura psicológica original. Así es. Y en el lado opuesto del espectro encontramos la neurosis obsesiva, que parece lidiar con este mismo terror originario, pero con una estrategia completamente distinta. Una estrategia de control. Claro, si la histeria permite que la fragmentación se exprese en el cuerpo, la neurosis obsesiva parece ser el intento desesperado por erradicar cualquier posibilidad de fragmentación, construyendo estructuras mentales inquebrantables. Es un contraste clínico fascinante. En la neurosis obsesiva, el yo, la identidad asumida, se defiende del terror a la fragmentación mediante un control exhaustivo. Un blindaje total. En el análisis de los sueños de estas estructuras, este yo se simboliza frecuentemente como un campo fortificado. Y durante la vigilia, a nivel mental, opera como una verdadera fábrica fortificada. Es una analogía brillante pensar en la mente obsesiva como un castillo medieval o una ciudadela fortificada. Es muy gráfica. Para evitar la profunda angustia de desmoronarse en pedazos, que es el terror subyacente, la mente comienza a levantar muros. Construye fosos, torres de vigilancia, puentes levadizos. Todo para protegerse. Una fortaleza arquitectónica diseñada milimétricamente para mantener el mundo exterior a raya y el mundo interior bajo un régimen de control absoluto. Y lo interesante es que esta fábrica fortificada no es una simple metáfora literaria. Es la descripción operativa de cómo funcionan los síntomas del sujeto. Cómo se materializa en la práctica. El campo fortificado se materializa a través de los mecanismos de defensa específicos que operan incesantemente en la neurosis obsesiva. Estamos hablando de operaciones mentales muy precisas. A ver, La inversión, el aislamiento, la reduplicación, la anulación y el desplazamiento. hablemos de esos mecanismos.
porque entender cómo operan esos engranajes en la vida cotidiana es lo que le da peso a todo esto. Por ejemplo, el aislamiento. Es literalmente como construir un foso alrededor del castillo, ¿verdad? Sí, es una buena forma de verlo. Consiste en separar un pensamiento perturbador de la emoción que lo acompaña. Se puede relatar un evento traumático con la misma frialdad con la que se lee una lista de compras, aislando la angustia para mantener los muros intactos. Completamente. Y luego tenemos la reduplicación y la anulación, que son los rituales de mantenimiento de esa fortaleza. Mantenimiento constante. La reduplicación es la necesidad de comprobar las cosas una y otra vez. Verificar 10 veces que la puerta está cerrada con llave no tiene que ver con la seguridad física de la casa. Claro, no es miedo a que entren a robar. No, es un ritual defensivo para asegurar que las defensas mentales no tengan fisuras. Entiendo. ¿Y la anulación? La anulación es aún más compleja. Es el intento mágico de deshacer una acción o un pensamiento perturbador mediante otra acción contraria. Si surge el pensamiento de que la estructura se fragmenta, se realiza un ritual específico para anular ese quiebre y devolver la ilusión de totalidad. ¡Wow! Y finalmente, el desplazamiento, que vendría a ser como mover la amenaza de todo el castillo a una sola ventana que sí se puede controlar. Exactamente. Trasladar la inmensa angustia de la desintegración personal hacia un objeto o una preocupación minúscula y manejable. Observar todos estos mecanismos en acción es ver los ladrillos de la armadura ortopédica trabajando horas extras. Para asegurar que la identidad no estalle en pedazos. Es un trabajo mental agotador. Me imagino. Y aquí hay un giro crucial en el análisis. Todo esto que hemos explorado, el bebé sin coordinación, la armadura ilusoria, las pesadillas y los castillos mentales obsesivos, no está confinado a los manuales de psiquiatría. Ni al diván de un consultorio. Existe un puente directo hacia la cultura popular. Bernal rescata otro trabajo fundamental de Lacan, un texto de 1984 sobre la agresividad en psicoanálisis, que demuestra cómo este terror primordial está en todas partes. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si esta sensación primigenia de fragmentación es tan universal, no se queda enterrada en el inconsciente. Sale a la luz. Sale a la luz, grita y demanda atención a través de las imágenes que consumimos. El texto hace un inventario meticuloso, casi clínico, de las imágenes precisas que acosan y a la vez fascinan la imaginación humana, detonando esa angustia primordial. Es un catálogo del horror humano que no deja nada a la imaginación. ¿Qué menciona específicamente? Se enumeran imágenes que evocan directamente la destrucción de la unidad corporal. La castración, la emasculación, la mutilación en todas sus formas, el desmembramiento y la dislocación de los miembros. Todas estas son rupturas violentas de esa totalidad ortopédica que tanto cuesta mantener. Sí. Y el inventario sigue con conceptos aún más gráficos. Se menciona la evisceración. Y si internalizamos lo que realmente significa, es el terror visceral puro. La exposición forzada y remoción del interior del cuerpo. Terriblemente gráfico. Y finalmente, el devoramiento y el estallido total del organismo. Todas estas son figuraciones literales de perder la forma humana. Si conectamos esto con el panorama general, la teoría explica de manera magistral por qué existe una fascinación tan abrumadora y masiva por el cine de suspenso y particularmente por el cine de terror. Esas imágenes de mutilación de cuerpos que pierden su integridad son la base absoluta de la industria del terror contemporáneo. Es innegable. Basta con pensar en los subgéneros más populares. Las películas de zombies, por ejemplo, el terror se basa visualmente en cuerpos putrefactos que se caen a pedazos mientras caminan. Cuerpos fragmentados en movimiento. O el género slasher, con asesinos cuya única función narrativa es el desmembramiento metódico de sus víctimas. Ni hablar del body horror, donde la carne humana muta, se revela y estalla. Todo encaja perfectamente. Los cineastas no están inventando miedos nuevos de la nada. Simplemente están proyectando en una pantalla gigante de alta definición el terror biológico y psicológico más antiguo y profundo que habita en el ser humano. El miedo a que nuestro cuerpo vuelva a desarmarse. La industria del entretenimiento y la cultura pop funcionan como un espejo, pero un espejo oscuro. Un reverso del estadio del espejo original. ¡Qué gran punto!
Mientras que en la infancia el espejo ofrecía una ilusión de unidad y salvación, el cine de terror nos devuelve a la verdad de la insuficiencia. Nos enfrenta a la cruda realidad anatómica de la fragmentación de la que venimos. Por eso no podemos dejar de mirar. Exacto. La razón por la que resulta imposible dejar de mirar la pantalla, a pesar del asco o el miedo, es porque en el rincón más primitivo de la psique existe la certeza resonante de que esa fragmentación es el verdadero estado original de la existencia. Es un golpe de perspectiva asombroso que reordena por completo cómo se entiende la cultura visual. Sin duda. Haciendo una recapitulación del inmenso terreno que se ha cubierto en esta exploración detallada, el viaje es fascinante. Todo comienza con un dato innegable de la biología. El nacimiento humano en estado de prematuración. Habitando un sistema nervioso incapaz de coordinar el cuerpo, percibiéndose como una mera colección de fragmentos inconexos. Para sobrevivir a ese trauma original, la mente encuentra un reflejo, crea una ilusión de totalidad espacial y construye una pesada armadura ortopédica. Una armadura que otorga una identidad funcional para operar en sociedad, pero que es inherentemente enajenante. Y exige un esfuerzo psíquico constante. Un esfuerzo enorme para defenderse de esa vulnerabilidad primaria que siempre amenaza con regresar. Y a lo largo del camino es posible observar cómo esa inmensa armadura presenta grietas inevitables. Esa angustia se filtra en las noches bajo la forma de miembros sueltos y órganos armados en pesadillas febriles. O se hace visible en la anatomía fantasiosa de los dolores histéricos. O en los extenuantes rituales y fortalezas mentales construidos por la neurosis obsesiva. Y finalmente culmina descubriéndose que esa discordia primordial está colgada en cada cartelera de cine. Proyectando el eco de nuestro nacimiento como el entretenimiento más rentable del mundo. Y aquí reside el inmenso valor de este conocimiento. No se trata simplemente de malabares intelectuales o teoría psicoanalítica abstracta. Su valor radica en que cambia de raíz la forma de comprender la naturaleza del miedo, la incesante necesidad de control que rige la vida diaria y las formaciones defensivas que se edifican constantemente. Es un cambio de paradigma. Comprender el origen de la sensación de fragmentación permite observar la ansiedad contemporánea, los comportamientos obsesivos y los propios terrores nocturnos bajo una luz diferente. Ya no son anomalías inexplicables o simples fallos del sistema. Son ecos profundos de la historia temprana de la mente intentando a toda costa mantenerse unida. Es una forma de darle sentido al ruido y al caos interno. Proporciona una lente mucho más compasiva para observar la propia mente y sus elaborados mecanismos de defensa. Se entiende que todo ese inmenso desgaste psíquico diario tiene como único y desesperado objetivo mantener la integridad del ser. Totalmente. Todo esto plantea una pregunta importante, y es quizá la reflexión más profunda que este texto deja abierta. Te escucho. Si se considera con seriedad que el sentido de tener un yo unificado y completo, esa sensación incuestionable de ser individuos sólidos e indivisibles, es en su raíz una ilusión ortopédica. Una armadura. Una armadura alienante construida laboriosamente para ocultar la fragmentación original. Entonces, ¿qué sucede realmente cuando esa armadura, de manera inevitable, se agrieta bajo la abrumadora presión y las exigencias de la vida moderna? Es una gran pregunta. Cabe preguntarse si esos momentos de agotamiento extremo, de estrés límite y de profunda crisis existencial representan realmente la pérdida de uno mismo, o si por el contrario son simplemente un regreso temporal a ese estado biológico original. Genuino y caótico. Del que la estructura humana lleva toda la vida intentando escapar. Es una perspectiva que sacude absolutamente todos los cimientos racionales. Considerar que desmoronarse emocionalmente no es necesariamente perderse, sino regresar al punto de partida biológico, cambia todo el paradigma de lo que significa una crisis. Es para pensarlo a fondo. Es una semilla de duda profundamente reflexiva que queda plantada para la introspección de nuestra audiencia. Y con esta inmensa idea cerrando el círculo conceptual, damos por terminada nuestra inmersión en el texto de Hernando Bernal. Ha sido un análisis sumamente enriquecedor. Ha sido un verdadero privilegio desglosar toda esta arquitectura del inconsciente y la biología. Ojalá esta reflexión sirva para seguir cultivando una curiosidad analítica frente a la vida cotidiana y todo lo que consumimos. Que haya un excelente día por delante. Hasta la próxima.